Vistos los deberes, vamos a ver el contrapunto, podríamos decir. Vamos a ver los derechos de los interesados, ¿no? Otra parte, digamos, importante, digamos, en esta materia, no en vano las agencias de protección de datos, en todos los expedientes relativos a infracción y a determinación de sanciones, ¿no?, o establecimiento de sanciones, por ejemplo, a responsables de ficheros, distinguen unos procedimientos sobre tutela de derechos concretos, es decir, de estos derechos reconocidos por la ley, porque son verdaderos derechos subjetivos, es decir, otorgan facultades reales a los sujetos en aras de poder proteger su información. Y son distintas facultades según sean efectivamente este tipo de derecho, ¿no? La ley, efectivamente, tanto la ley como el reglamento, que luego posteriormente los desarrolla, bueno, pues reconoce los siguientes. Primero, el de consulta del registro, que os señalaba yo anteriormente. En segundo lugar, el de acceso. También el de rectificación y o, podríamos decir, cancelación de los datos. El de oposición al tratamiento, que tú señalabas. Y finalmente también, aunque estos no se suelen ver muy recogidos, el de impugnación de las valoraciones efectuadas y el derecho, digamos, de indemnización de daños y perjuicios. Bien, todos ellos tendentes a ¿qué? Pues a evitar que se pueda escapar, digamos, de la esfera o del ámbito del interesado el control sobre su propia información personal. Es decir, si tuviéramos que hacer una división, existen unos derechos que podemos llamar preventivos, que son la consulta del acceso, en el sentido de lo que tratan es de prepararnos para ver ya qué información hay, si la tiene como tal, y ver ya lo que tengo que hacer. Luego unos derechos que son ya efectivos, pero no económicos, podríamos llamar, en el sentido del acceso, la rectificación, la cancelación, porque eso es lo que pretenden es o modificar, ver qué hay, acceder, digamos, perdón, en la rectificación, la cancelación, en el sentido de que esos ya alteran, digamos, la información tal como se está tratando. La oposición al tratamiento tendría el mismo, y luego, mismo carácter, podríamos decir, y luego la impugnación de las valoraciones efectuadas y la indemnización son más bien tendentes a la eliminación de ciertos tratamientos, pero ya con ciertos componentes, sobre todo el último de carácter económico, ¿no? O sea, ahí ya lo que vamos buscando es que como consecuencia no del tratamiento ilícito, sino de que me has producido un daño, te reclamo básicamente una indemnización. ¿De acuerdo? Pero bueno, ahora los vamos a ver. Bien. El derecho de consulta. Bien, recogido en el artículo 14, determina que los interesados, ¿de acuerdo? Y este es un derecho, como yo digo, ahí previo, por supuesto, porque yo primero quiero saber si existe un fichero. Puedo acudir, digamos, mediante una consulta gratuita a los registros de las agencias para recabar la siguiente información, digamos. O sea, primero saber si existen ficheros, qué tratamientos, porque claro, al estar declarado el fichero ya puedo saber su tratamiento, sus finalidades, el responsable, etcétera, etcétera. El derecho de acceso, una vez que ya sé que existe el fichero, me dirijo ya no a las agencias de protección de datos, sino que me dirijo a los responsables. Usted tiene este fichero porque lo he visto que lo tiene registrado. Muy bien, dígame qué. Primero, si hay datos míos, qué datos, qué tratamiento está haciendo, los datos que se están tratando, el origen de los datos y las comunicaciones o cesiones que ya están realizadas o que están previstas hacer. Es decir, eso es un poco viene en la información sobre el fichero. Bien, resulta que nos contestan que sí, que tenemos datos. Pero tienen los datos del año de la polca, como se suele decir, o no que no están actualizados, me refiero, o que no corresponden a la situación real porque mi situación ha cambiado repentinamente, en fin, y que no está justificado retenerlos. Bueno, pues en ese caso, como hemos visto que hay un deber de calidad, un principio de calidad de los datos que implica que los datos deben ser adecuados a la situación pertinente, eso se corrobora con un derecho que se reconoce individual al sujeto. El derecho a reclamar que los datos que son inexactos y que no se adecúan a la situación presente, a la realidad presente, por lo tanto puedan ser modificados, rectificados y en su caso cancelados. Ojo. Excepto que una ley lo prohíba, o tanto una normativa interna como comunitaria, por motivos que no vengan al caso. Bien, la cancelación generalmente implica el bloqueo. ¿Qué significa? Es decir, el bloqueo implica que los datos se conservan todavía, lo que pasa es que no se pueden seguir utilizando. ¿Y por qué la ley determina muchas veces el bloqueo? Una de las razones principales era porque si eliminamos los datos a lo mejor conseguimos efectivamente favorecer al responsable, y es que a lo mejor no le vamos a poder sancionar precisamente por el tratamiento, la tenencia de los datos, como consecuencia de que se pierde el efecto probatorio. Entonces muchas veces es con motivos judiciales o de pesquisas que efectivamente tiene que realizar la autoridad, ¿no? ¿Para qué? Para determinar posibles responsabilidades. Claro, después y no siempre, pero siempre, en algunos casos se pueden suprimir físicamente incluso. No siempre, cuidado, no siempre. ¿De acuerdo? Por supuesto, si se han cedido y hay motivo para la cancelación, esa cancelación se propaga, ese deber de cancelación, también al cesionario. Porque la misma razón asiste para
cancelar los datos en un fichero que en otro. ¿De acuerdo? Eso no tiene por qué plantear mayores problemas. Bien, el caso que tú planteabas, derecho de oposición al tratamiento. Fijaos, dice, cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal, el interesado puede oponerse al tratamiento en los casos, primero, en que no se requiere su consentimiento, y también aquí lo especifica cuando se trata de ficheros de publicidad y marketing. Con los ficheros de publicidad y marketing la ley ha sido especialmente beligerante, podemos decir, tampoco excesivo, pero sí, pues, tampoco se ha pasado. Era un caso, el caso era el censo promocional, por ejemplo, pero sí fueron especialmente cuidadosos, sobre todo porque efectivamente es una de las materias que mayor sensibilidad ha producido en la opinión pública, en el sentido de que mayores molestias ocasiona, ¿no? El buzoneo, tanto físico como virtual, o sea, da igual que sea físico que spam, ¿no? Pero es verdad que resulta muy cansino y además gran parte, digamos, de los interesados, de los ciudadanos, vamos a decir ya, efectivamente se ven abatidos ante esta situación, es decir, desisten un poco de la persecución porque ya pierden el rastro. Pero ¿quién accedió a los datos? ¿Pero quién no accedió? Gran parte de esa culpa de esto lo tienen, lo habéis visto antes, esto de ceder a empresas del grupo. El fulano consiente en ceder a las empresas del grupo. Como las empresas hoy en día están tan interconectadas, eso es uno de los mecanismos de diseminación absoluta de la información. De diseminación absoluta. Pero bueno, la realidad está así, y fijaos bien que ya piden el consentimiento, antes sí lo pedían, Yo recuerdo que hace muchos años, uno de los primeros artículos que yo escribí sobre esto fue precisamente sobre eso, cesiones entre empresas de grupo. Y yo lo critiqué, yo dije, ¿no? Hubo gente que me puso verde, que me dijo, pero ¿cómo dices estas tonterías? Bueno, yo pensaba que no eran tantas tonterías. Luego el caso es que ya se exige el consentimiento y dije, pues no debe ser tanto. Pero bueno, quiero decir, algo se ha mejorado, pero tampoco. Ahora, es verdad que con el tema de la publicidad y el marketing se trata de ser un poco más cuidadoso y es, como veis, uno de los casos que es profeso se permite la posibilidad de oponerse al tratamiento. Por eso, en los sitios web con motivos publicitarios, etcétera, etcétera, se posibilita la circunstancia de poder negarse. Derecho de impugnación de valoraciones. Este es un derecho que no se utiliza mucho, proveniente sobre todo de algunas legislaciones como la francesa, que lo que trata es de evitar efectivamente la conformación de perfiles, no tanto de perfiles psicológicos como de las consecuencias que podemos derivar de la obtención de un perfil. Es decir, de las decisiones que podemos tomar basadas en la configuración que de un sujeto podemos tener a través de los ficheros. Dice, cuando una decisión con efectos jurídicos, que produzca efectos jurídicos, se basa exclusivamente en el tratamiento de datos que se destinan a valorar su personalidad, este tiene derecho a no verse sometido a las mismas. Claro, es una valoración subjetiva, basada en una aplicación informática que no tiene en cuenta muchos aspectos y que sin embargo va a ser capaz de provocar consecuencias jurídicas o legales. Eso es fuerte. Entonces, te lo pueden aplicar, pero no tiene derecho a decir que no se le aplique, a no verse sometido. ¿De acuerdo? No son casos comunes tampoco. También dice que el afectado podrá impugnar actos administrativos o decisiones privadas, actos públicos o privados, en definitiva, que impliquen una valoración de su comportamiento, siempre que solo se basen exclusivamente en el tratamiento, digamos, de los datos incluidos en el fichero. Es decir, de nuevo volvemos a lo mismo, estamos tratando de interpretar la conducta de un sujeto sobre la base de las informaciones de un fichero. Eso es automatizar demasiado la vida, podemos decir, ¿no? O sea, eso resulta excesivo. Es verdad que en lo que podemos llamar, pues no sé, determinadas fórmulas modernas de marketing a través de red, pues es verdad que eso se hace mucho, pero es verdad que también lo puedes impugnar, ¿de acuerdo? El derecho de indemnización. Bien, dice, cuando el interesado sufra un daño en sus bienes o derechos como consecuencia de un incumplimiento de la ley por el responsable del encargado, tendrá derecho sencillamente a ser indemnizado. Claro, cuidado. Aquí no es suficiente con acreditar que se ha incumplido la ley. Hay que probar que como consecuencia de incumplirse la norma se ha provocado un daño efectivo. No sé, ¿me entendéis lo que quiero decir? Es decir, usted no me ha pedido el consentimiento. Bueno, ya, pero ¿y qué? O sea, en el sentido de, usted no me ha pedido consentimiento y como consecuencia de su tratamiento y cesión de los datos se los ha dado a otro que a su vez me los ha publicado y me ha generado me ha hecho polvo, me ha hecho perder contratos, eso sí. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Ahora, usted ha cedido los datos sin mi consentimiento nada más, eso hay que acreditar un daño derivado del incumplimiento legal. ¿Me entendéis lo que quiero decir? En ese caso sí. Cuando se acredite el daño y la cuantía del daño, podremos valorar la indemnización, por supuesto por juez.
¿Quién puede ejercitar estos derechos? Son personalísimos, como tales los puede ejercitar el interesado y o su representante legal en el caso de incapaces o de menores. Pues bien, hasta aquí un poco la materia efectivamente relativa, digamos, a los derechos. Ya hemos visto una serie de derechos como la consulta, el acceso, que son preparatorios, un poco el esquema que yo os hacía antes, otros que constituyen manifestación del control, la rectificación, la cancelación en su caso, la oposición, es decir, esos son la esencia un poco del control, porque si yo quiero, yo manifiesto que los quites o me opongo a ellos, o por lo menos que los modifiques. Otros que suponen consecuencias derivadas del incumplimiento legal, bien sea la impugnación de las valoraciones o, como consecuencia además de un daño, bien sea la indemnización. Pero en cualquier caso, esos son los derechos, efectivamente, que la ley orgánica, la ley de protección de datos, sí, la legislación reconoce a los interesados en su caso frente a los responsables. Es decir, estos derechos se ejercitan, salvo el de consulta, que se ejercita ante los registros de las agencias de protección de datos, el primero de ellos, todos los demás se ejercen necesariamente ante los responsables, o podemos decir, y algunos de ellos, contra los responsables, porque implican una consecuencia desagradable, podemos decir, o negativa para el responsable. La indemnización, la cancelación de los datos, que ya de por sí puede ser un cierto perjuicio porque elimina una información, etc. ¿De acuerdo?